sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Wow, y acá empezamos a ver esta porción de la escritura, en la cual se menciona de que David estaba regresando a su ciudad, a su población, con todo el ejército. Pero ¿cuál era el contexto? De que el ejército enemigo había secuestrado a todas sus mujeres, había secuestrado a todos sus hijos, y todo el ejército estaba hablando de apedrear a David. Y es ahí cuando dice la escritura de que David se sintió muy amargado de corazón. Es como que David decía, oye Señor, estoy haciendo todo lo que tú me has mandado a hacer y encima la gente me quiere apedrear. Pero la escritura nos dice en 1 Samuel 36, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Qué importante es de que nosotros nos fortalezcamos día tras día en el Señor. No importa el cansancio que pueda entrar, no importa obviamente y el desánimo, si aprendemos a hallar esa fortaleza en el Señor nuestro Dios, wow, ahí es ahí cuando vamos a tener, como dice la palabra, fuerzas como de búfalo. Un siguiente punto que debemos de tocar, muy importante en esta tarde, es el hecho de poder hablar lo correcto. Cada vez de que tú te sientas cansado, te sientas desanimado, te doy un consejo, empieza a hablar lo correcto. Vamos a leer lo que nos dice la escritura en Joel capítulo 3, el versículo 10. Forjad espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Wow, y aquí el profeta está declarando, ¿no? De que cuando nos sintamos débiles, ¿qué tenemos que decir? Wow, fuerte soy. Y es algo que tenemos que implementar a la hora de hablar. Qué fácil es hablar desánimo, qué fácil es hablar palabras obviamente y de cansancio, palabras negativas, pero la palabra del Señor nos manda de que en medio de la debilidad digamos, fuerte soy. Quiere decir de que cada vez de que nosotros empezamos a hablar, generamos vida, como dicen Proverbios. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces tenemos que declarar, fuerte soy, el Señor está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablar lo correcto marca la diferencia. Vamos a leer lo que dice la escritura en Isaías capítulo 40, el versículo 31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, wow, qué glorioso. Y acá hay una promesa asombrosa de parte del Señor. Dice de que los que esperan en el Señor vamos a renovar nuestras fuerzas. Dice de que nos vamos a remontar con alas como las águilas. Es más, dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué asombroso, realmente cada vez de que tú te sientas cansado, declara esta promesa de la escritura en Isaías 40, 31. El Señor dice ahí en la palabra claramente de que aunque corras, no te vas a cansar, aunque camines, no te vas a fatigar. La clave es fortalecernos en el Señor nuestro Dios. En vez de rendirnos, tenemos que aprender a mirar arriba y apoyarnos en el Señor. Cada vez de que el cansancio quiera vencerte, cada vez de que quieras lanzar la toalla, acuérdate de mirar arriba y declarar de que tu ayuda viene del Señor. La verdad es de que Dios no se rinde y Él cumplirá sus promesas y responderá desde lo alto. Tenemos una gran ventaja y es de que nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios no se rinde. Dice la Escritura de que Él es fiel en cumplir con sus promesas, fiel es aquel que prometió el cual lo hará. Quiero animarte de que no caigas en la trampa del enemigo, de cansarte y abandonar tu labor. No abandones a tu familia, no abandones el trabajo, no abandones el llamado de Dios sobre tu vida, porque lo cierto es de que es muy fácil cansarse cuando uno hace lo bueno. Pero de repente, qué difícil es cansarse cuando uno hace lo malo. Yo muchas veces me pregunto, ¿no? O sea, es como que el enemigo no se cansa de hacer lo malo, ¿no? Es como que la gente, es muy rara vez cuando tú te topas con alguien y te dice, sí, estoy, pero harto de pecar, ¿no? Ya estoy cansado de pecar. O sea, uno no se topa con ese tipo de frases, sino que paradójicamente es más fácil cansarse al hacer lo bueno que al hacer lo malo. Es por eso de que los hijos de Dios tenemos que renovar nuestras fuerzas y entender de que nuestra lucha es espiritual. Así que no caigas en la trampa del enemigo, no abandones la labor que el Señor te ha encomendado. Lo cierto es de que Dios te fortalecerá. Vamos a leer por favor lo que dice la palabra en Mateo capítulo 11, el versículo 28.
Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Amén. Wow, qué glorioso. Y acá el Señor está siendo muy claro y dice de que va a haber cansancio. El Señor dice, es normal de que uno pueda cansarse, pueda fatigarse, pero ¿cuál es la solución? Ir a los pies del Señor. Dice la palabra, vengan a mí todos los cansados y cargados, y yo los haré descansar. Es más, sigue a continuación el versículo 29 y dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué importante es de que nosotros podamos tener esas virtudes gloriosas de ser mansos y humildes de corazón. Si tú estás de repente luchando mucho con el estrés, estás luchando mucho con estar fatigado, ten cuidado, es muy probable de que eso sea consecuencia del orgullo y de la soberbia. Cuando aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, tenemos ese carácter del Señor, entonces dice que Él va a producir ese refrigerio espiritual, vamos a poder descansar en el Señor. La humildad hace referencia de que reconocemos nuestras limitaciones y la mansedumbre habla de una persona que es inofensiva, una persona que es incapaz de hacer el mal o el daño a otra persona. Yo te pongo el ejemplo de un corderito, ¿no? Cuando uno ve un corderito, de repente, es como que uno dice, este corderito, pero no le va a hacer daño a nadie. Eso es lo que la palabra refleja como la mansedumbre. Qué virtudes más asombrosas. Acordémonos de lo siguiente, mansedumbre y humildad para poder descansar en el Señor.